El sabio dijo: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastés 10:1. Y no olvidemos que el sabio que escribió esta sentencia fue nada más ni nada menos que Salomón, el autor del libro de Eclesiastés. Este famoso rey de Israel recibió sabiduría de parte de Dios, pero luego se entregó a la idolatría y cosechó amargas consecuencias que afectaron su vida y la vida de sus descendientes. Pues el reino de Israel fue dividido, nomás su hijo Robán subió al trono. El hombre más sabio escribe estas palabras y, ¿saben? Las está escribiendo desde su propia experiencia, reflexionando al final de sus días. Aunque no hay una afirmación explícita en la Biblia, el propio libro de Eclesiastés es testimonio de que al final de sus días Salomón se volvió a Jehová, retornó a Dios y escribió esas palabras que leímos anteriormente. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Nos dejó así una gran advertencia a todas las generaciones, que lamentablemente él aprendió por experiencia propia. ¿Y sabe para qué lo escribió? Para que nosotros no cometamos la locura que él cometió. Es mejor aprender por precepto y no por experiencia, ¿no les parece a ustedes? Para eso tenemos la palabra, porque Dios quiere que nosotros no pasemos por esas amargas experiencias. En el Antiguo Testamento tenemos otra historia similar a la de Salomón. Hoy no voy a hablar de Salomón, quería empezar con ese texto que él escribió. Hay otra historia de otro rey de Judá, más patética, más lamentable que la historia de Salomón. Pues se trata de un rey del que solo se registra un pecado. Y no tan grave como el de Salomón. De hecho, fue un acto que uno lo mira a primera vista y dice, bueno, ¿y cuál es el pecado ahí? No, fue una decisión normal, que no asomaba de pecado, que no obstante trajo consecuencias severas sobre sus descendientes remotos. Es una historia que nos enseña a reflexionar sobre el hecho de que nuestras decisiones, por insignificantes que parezcan, traerán consecuencias a largo plazo. No importa qué tan fuerte sea nuestra vida espiritual. Aquí, ahora, en este momento, siempre estamos en riesgo de desviarnos levemente del camino a la justicia. Definitivamente, si nosotros conociéramos el fin desde el comienzo, cosa que no podemos hacer, si conociéramos el fin desde el comienzo, seguramente evitaríamos hacer muchas cosas de las que hoy estamos seguros que vamos a hacer. ¿No cree usted? Si pudiéramos ver el fin de la película y diría, uy, no, entonces no voy a tomar esta decisión. Pequeñas decisiones, hermanos, que no son malas en sí mismas, pero cuyo fin es camino de muerte. Quiero que en esta mañana consideremos brevemente la vida de Ezequías. Quizá el rey más piadoso que tuvo Judá, pero que también tuvo un pecado que lo llevó a tomar una decisión que parecía intrascendente, insignificante, que sin embargo tuvo grandes y graves consecuencias sobre sus descendientes inmediatos y remotos. A la luz de la historia de la vida de Ezequías, quiero hablarles de aprender a pensar a largo plazo. Hemos venido hablando de decisiones, de sabiduría, ¿cierto? Bueno, esta historia nos enseña
a que cuando nosotros tomemos decisiones, no solo debemos pensar en las consecuencias inmediatas de las decisiones, sino que le pidamos a Dios sabiduría para ver a dónde al final lleva esa decisión. Como esas líneas que en la punta donde se unen, solo se separan un poquito así. Pero que si usted sigue avanzando, la distancia al final de esas dos líneas, ¿cuánto es? Mucha. Puede ser una línea que se separa 10 grados, nomás de la otra, pero si no corre paralela, al final la distancia es grande. Si nosotros pudiéramos ver el final, ¿no les parece? ¿Usted cuántas decisiones cambiaría en su vida? Consideremos la vida de Ezequías bajo 3 tópicos. El antes de la prueba por la que pasó Ezequías, la prueba de Ezequías propiamente dicha, y el después de la prueba de Ezequías. Primero, entonces, el antes de la prueba de Ezequías. Antes de que él fuera aprobado, lo que relata la Biblia es una sucesión de victorias y bendiciones. En sentido físico, material, pero también en sentido espiritual. Y eso aparece relatado en Segunda de Reyes, capítulo 18 hasta el capítulo 20. Y no vamos a leer todos esos capítulos, mis queridos hermanos. Quiero simplemente resumir esas bendiciones y esas victorias que rodearon a Ezequías por doquier, para que notemos el contexto anterior de cuando él entonces pasa por la prueba y falla. ¿Qué es lo que hay antes de la prueba? Lo primero que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8, abra su Biblia ya, Segunda Reyes 18, 1 al 8, es que él ejerció un reinado justo. ¿Notan victoria? ¿Nota bendición? Mire cómo lo dice el escritor del libro de Reyes. Y estas palabras son únicas en el registro de Segunda de Reyes. Al decir únicas, estoy afirmando que solo se dicen de Ezequías. Leámoslo brevemente, y solo voy a hacer una acotación acá. Segunda de Reyes 18, 1 al 8. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Joven, ¿cierto? 25 años y reinó en Jerusalén 29. O sea que vivió 54 años. Comienza a reinar a los 25 y reina 29 años en total. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto es extraordinario. Esto se dice de reyes que pueden ser contados con los dedos de la mano. De Judá, de Israel, de ninguno. Pero hay algo más especial. Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Versículo 4. Él quitó los lugares altos. Ningún rey se atrevió a quitar los lugares altos. Ni siquiera los reyes más piadosos. Déjeme explicarle. Los lugares altos eran lugares de adoración anteriores a la construcción del templo. Pero cuando se construyó el templo, esos lugares debieron desaparecer. Porque Dios había dicho que iba a escoger un lugar único de adoración, pero ¿saben qué? Ningún rey se atrevió a tocar esos lugares altos. Eran la vaca sagrada de la adoración de los judíos, de la adoración popular. Imagínense quitar lo que es apreciado en la adoración popular. Ningún rey, por bueno que fue, le hace el registro de los reyes, ningún rey, por bueno que fue, se atrevió a tocar esa vaca sagrada. Y Ezequías lo hizo. El único que se atrevió a quitar los lugares altos, que eran tan apreciados por la gente del pueblo. Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Eso lo hicieron otros también. Pero escuche esto. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Notan el punto? ¿Saben qué año estamos acá? Estamos en el año 690, 700 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que Israel ya tenía 3 siglos de reinado. Estamos hablando de que Israel ya tenía 900 años de haber salido, más de 900 años de haber salido de Egipto. Y nadie se había atrevido a destruir esa sagrada y respetable serpiente de bronce. Y Ezequiel lo hizo.
¿Qué carácter? ¿Usted nota el carácter de este hombre? Es único en la historia de Israel. David tampoco hizo eso. No destruyó la serpiente. Esa serpiente sobrevivió hasta los días de Ezequías. Versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y ese es el punto. Ni antes ni después. Ni después ni antes de él. Hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y eso no es salamería. Esto no es cortesía, porque el que está escribiendo acá es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está diciendo esto, Ezequiel. Ninguno como él. Ni antes, ni después. Es verdad. Es totalmente cierto de este hombre. Y los versículos 6 al 8 simplemente resume y dice que Jehová lo bendecía por donde quiera que iba. ¿Notan? Un reinado justo. Pero el escritor de Reyes avanza y nos muestra que hubo una advertencia pertinente hecha al reino de Judá. Eso aparece en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 9 al 12. Los podemos leer porque son solo unos versículos. Vamos a leer versículos 11 y 12. Segunda de Reyes 18, 9 al 12, es la sección completa, pero leamos solo versículos 11 y 12. Mire lo que sucede. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en la ciudad de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Fin del reino de Israel. Por los pecados reiterados de esa nación y de sus reyes, finalmente, ¿qué hizo Dios? Los mandó al destierro. Vinieron los asirios y los sacaron de su tierra, pero a Israel, a Judá no. Judá, que era el reino donde gobernaba Ezequías, no fue tocado por el cautiverio. Ahora, evidentemente, eso sonó como una advertencia en los oídos de Ezequías. Un buen rey. Estos eran buenos días, moralmente hablando, para el pueblo de Judá. Y ellos ven cómo Dios castiga por sus pecados a Israel. ¿Saben? Esto debió sonar como una buena advertencia para ellos. Y también como un incentivo a que continúan por el camino de la rectitud, porque si ellos se desviaran, Dios no perdonaría a Judá, así como no perdonó a Israel. Entonces, mire cuánta bendición. ¿Es una bendición ser advertido o no? Claro que sí. O sea, cuando Dios castiga a otros, se los he dicho en otros sermones, cuando Dios castiga a otros no es para que nosotros digamos si lo merecían. Qué gente tan perversa, y se demoró Dios. Si usted toma esa actitud, prepárese. No, cuando viene el juicio a otros es para que digamos, Dios, gracias por tu misericordia, yo también lo merecía. Ayúdame a abrir mis oídos y a escuchar la advertencia. Mire, un reinado justo, una advertencia pertinente, Dios cuidando a Ezequías, advirtiéndole a través de juicios sobre Israel, pero después el narrador nos muestra una liberación milagrosa, porque los asirios no se quedaron quieticos simplemente invadiendo Samaria, ellos siguieron avanzando hacia el sur y llegaron a las puertas mismas de Jerusalén. Segunda de Reyes capítulo 18 y capítulo 19 nos narran eso, son dos capítulos largos que sería bueno que usted lo lea en su casa. Déjeme solo leerle capítulo 19 versículos 1 al 7. Mire lo que pasa. Llegan los asirios que habían acabado de destruir Samaria y de desterrar a los israelitas, llegan a las puertas mismas de Jerusalén. Llega ya el Rabsaces, que era uno de los oficiales principales del rey de Asiria, y dice, entréguense. El rey de Asiria viene a decirles que se deben entregar. Y miren lo que hace Ezequías. Cuando el rey Ezequías lo oyó, esas palabras, entréguense ya, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Rasgarse los vestidos y cubrirse de cilicio significa en el Antiguo Testamento arrepentimiento. O sea, le está diciendo, mea culpa. Soy culpable. ¿Y a dónde va? A donde tenía que ir, a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio en humillación al profeta Isaías, hijo de... Vamos, va a la casa de Jehová y ahora va a consultar la palabra de Jehová. En ese tiempo la palabra Dios la daba por medio del profeta.
Hoy no nos la da por medio del profeta, hoy nos la da por la palabra, por la Biblia. ¿Nota lo que hace este rey? Es un rey humilde, delante de Dios. Versículo 6. E Isaías le respondió, mire la respuesta divina a Ezequías. Así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas, por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su reino caiga a espada. La promesa de Dios. Cuánta bendición, ¿no? Finalmente, eso sucedió. Dios libró milagrosamente a Judá de la invasión asiria. Versículos 35 al 37, ahí en el capítulo 19. Segunda de Reyes 19, versículos 35 al 37. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierras de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Una liberación. Cuánta bendición, ¿no? Un reinado justo, una advertencia pertinente y ahora una liberación milagrosa. Este era un hombre bendecido, en todo el sentido de la palabra, o no. Pero hay más, mis queridos hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 11, nos narran una sanidad milagrosa. Además, miren lo que sucede. Segunda de Reyes 21 al 11. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. En aquellos días. Llevaba 14 años de reinado. Cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. 25 más 14, 39. Tenía 39 años. Y un buen rey. Seguramente él pensaría como muchos de nosotros, bueno, Dios, pero si me he portado también, ¿qué pasó? Ordena tu casa, vas a morir. Versículos. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, siempre ora a Jehová este hombre, siempre. Increíble, ¿no? ¡Qué vida! Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que anda delante de ti en verdad y con íntegro corazón. No es un mentiroso ni un hipócrita. Es cierto. Absolutamente cierto lo que dice. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y es que ¿quién no llora cuando le dicen te vas a morir? Hasta el cristiano más fuerte llora cuando le dicen te vas a morir. Eso no significa que no tengan clara la esperanza de la vida eterna, ni que no confíen en Dios, no. Es natural de nuestras emociones y sentimientos humanos. Este hombre llora con gran lloro, ora delante de Jehová. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Lo sana para que suba a la casa de Jehová. Versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años. Este fue el único hombre que sabía cuándo iba a morir. Yo se lo digo, 15 años más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. No solo lo sana, ¿qué le está prometiendo? Que los asirios no lo van a destruir. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y fue sano. Un hombre rodeado de bendiciones. Un reinado justo. Una advertencia pertinente, una liberación milagrosa y una sanidad milagrosa. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Pero el punto no es la bendición, como hoy en día se entiende, ¿no? Que qué bendecido, ¿no? Es ver que este era un hombre justo, que era un hombre piadoso y que Dios estaba con él, ¿o no? Ahora,
Paradójicamente, esos 15 años de más que Dios le da traen un problema a la vida de él. Entonces pasemos a considerar el segundo punto de nuestro sermón. La prueba de Ezequías. Eso fue el antes de la prueba. O sea que Ezequías llega a la prueba en el mejor momento espiritual de su vida. Así lo podemos decir. Ahora llega la prueba. ¿Y sabe qué pasa en la prueba? Sale a flote un orgullo que finalmente lleva al quebrantamiento. El relato se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 12 al 21, pero también en el libro de Segunda de Crónicas y en el libro de Isaías. Es decir, mire, este relato es tan importante en la Biblia que no aparece una vez. No aparece 2 veces, aparece 3 veces. Es el único relato del Antiguo Testamento que aparece 3 veces. La historia de Ezequías completa. ¿Qué tan importante es este personaje en la historia de Israel? Esta historia de la prueba de Ezequías sucede a los 14 años de su reinado, cuando tenía 39 años, inmediatamente después de que fue sano. Ezequías en este momento ya es un hombre maduro y ha andado varios años siguiendo a Jehová. No es un neófito, es un hombre probado por los años y ha mostrado fidelidad a Dios. Además, su vida ha sido una vida de muchas bendiciones y de tratos extraordinarios de Dios. Podemos decir que ahora mismo se encuentra en lo más alto de su carrera y de su vida. ¿Y saben qué? El lugar más alto y exitoso, incluso espiritualmente, es el lugar más peligroso para todo ser humano. Y particularmente para un hijo de Dios. ¿Se recuerdan el caso de Elías? En el punto más alto de ese ministerio, cuando matan a 400 y tantos profetas de Baal, la cúspide del ministerio de Elías. Y es cuando una mujer lo saca corriendo. Y quería morirse. ¿Usted recuerda la vida de Moisés? ¿Cuántos pecados cometió Moisés? 1. De impaciencia, no más. Y por ese pecado no pudo entrar a la tierra prometida. En el momento más alto de su carrera, cuando había acabado de sacar a Israel de Egipto. La vida de Ezequías es muy importante para el Espíritu Santo y para nosotros. Por eso tenemos estos registros. Ezequías vive en el punto más álgido de la historia de Israel. Cuando Samaria cae ante Asiria y Judá comienza a caer en picada, lo que finalmente llevaría al cautiverio babilónico. Al parecer, la vida de Ezequías y especialmente las decisiones que tomó en los últimos 15 años de vida, esos años que Dios le alargó, que fueron irónicamente concedidos por Dios ante el ruego del rey. Esas decisiones que toman esos 15 años de vida fueron como un presagio de lo que sucedería con Judá en los años siguientes. 100 años de historia posterior de Judá. Consideremos la prueba. Y la vamos a considerar no según el relato de Segunda de Reyes 20, sino según el relato de Segunda de Crónicas 32, 24 al 26. Así que busquen su Biblia ahora, Segunda de Crónicas 32, 24 al 26. Tengan en cuenta que también aparece en Segunda de Reyes 20 y también aparece en Isaías capítulo 37 y 38. Lo primero que notamos en este texto es un primer golpe que debilitó espiritualmente al rey. Y esto me recuerda lo que dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Escucharon? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Leamos Segunda de Crónicas 32, versículos 24 al 26. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Lo que leímos anteriormente. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Nota lo que registra el cronista? Después de haber recibido la sanidad, ¿qué sucedió con él? Se enalteció su corazón.
No hay más explicación. Solo podemos conjeturar. Pero como el corazón de Ezequías no es diferente al nuestro, mejor, el nuestro no es diferente al de Ezequías, es probable que él se haya sentido el favorito de Jehová y el bendecido del Señor. Blindado contra todo mal y contra toda tentación. Y le repito, ese es el lugar más peligroso para un hijo de Dios. Cuando siente que ya no lo toca nada. Cuando siente que ya no necesita a nadie a su lado. Él solo puede con todo. Cuando rechaza consejo. Cuando rechaza sabiduría. Ese hombre y esa mujer, en ese punto, está listo para la caída. Y como dice el dicho, entre más alto subo, más dura la caída. Ahora, no termina ahí, mira el versículo 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Sin embargo, notan, aquí hay un primer golpe. La tentación no va a entrar de una, hermanos. La tentación normalmente no entra como Mike Tyson a hacer un knockout con un solo golpe. No, un primer golpe. Para que uno se tambalee, se sacuda, diga, lo logré. Pude hacerlo. Y no se prepara para el embate, para lo que viene después. ¿Notan? Ezequías es sanado por Jehová, pero eso enaltece su corazón. Sin embargo, se recupera. El versículo 26 no lo dice, él se recuperó, es decir, reconoció su orgullo delante de Dios. Digo, Dios, sí, actué orgullosamente, perdóname. Y Dios, que es amplio en misericordia, amplio en perdonar, perdonó, por supuesto. Pero ahí no termina la historia, porque ahora viene un segundo golpe que ya no te hace tambalear a Ezequías. Un segundo golpe que lo derrumba, que lo tumba al suelo. Leámoslo ahí en los versículos 27 al 31. Recuerda, estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 27 al 31. Y cuando leemos estos versículos, esto me recuerda a lo que el apóstol Pablo dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Repito, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el contexto, si usted lee el contexto completo de Primera de Corintios 10, es de tentación. Luego Pablo dice, el Señor no nos envía una tentación que no sea humana, sino que juntamente con la tentación da la salida. Y en el contexto muestra todas las tentaciones de Israel en el desierto. Es decir, no tenemos excusa frente a la tentación. No podemos decirle a Dios, Dios, es que no había nada más que hacer. No. Si somos tentados y pecamos, somos totalmente responsables de nuestro pecado. Pero el Señor nos advierte. Y vuelvo y le repito, normalmente no, la tentación no viene con toda su fuerza inicialmente. Viene primero como un primer golpe, una advertencia. Pero si no prestamos atención a la advertencia, entonces el segundo golpe va a ser mortal. Dice el texto, Segunda Crónicas 32:27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria. La bendición de Dios, muchas en gran manera. En el caso de él fueron físicas, pero en el caso de usted pueden ser espirituales. Y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Versículo 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Construyó un acueducto que existe hasta nuestros días. Lo encontraron, las excavaciones. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿Quién lo prosperó? ¿Es mala la prosperidad, hermanos? No. Fue Dios mismo el que le dio todo eso. Versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia. Y para el relato de eso hay que ir a Reyes. Pero es que Crónica nos da un detalle que no nos cuenta Reyes. Escuche esto. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarlo. Para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué pasó? Le resumo lo que nos narra Reyes. Ezequías es sanado milagrosamente. En Babilonia se enteran
Babilonia no era el gran poder en ese momento, el gran poder era Siria. Babilonia se entera de la sanidad de Ezequías y envía mensajeros para felicitar y para darle unos presentes. Bien, ¿no les parece a ustedes? Pero, ¿sabe qué hace Ezequías? Les muestra todos los tesoros que tenía en su casa. Dice el texto de Reyes, Ezequías les mostró toda la casa de sus tesoros. Plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas a los babilonios. A los babilonios, ¿no? Le mostró todas sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Usted no le dice, uy, ¿cuál es el problema? ¿Hay un problema ahí? Bueno, pongámoslo más explícito. ¿Hay un pecado ahí? No lo podemos encontrar, no lo podemos señalar. O sea, a primera vista, pues, simplemente mostró sus riquezas. Pero Dios, que conoce los corazones, sabía qué había atrás, qué había allá en el corazón. ¿Qué es lo que hubo antes cuando Dios lo sanó? ¿Qué fue lo que brotó el corazón de Ezequías? Orgullo. ¿Sabe qué hay acá? Orgullo. O sea, ¿por qué tiene que mostrarle los tesoros? ¿Por qué tiene que abrir sus puertas y decir, mire todo lo que yo tengo? Eso es orgullo. Cuando alguien empieza a exhibir todo lo que ha recibido de Dios, espiritual o físico, eso no es otra cosa que orgullo. Es gloria del hombre, no es gloria para Dios. Cuando alguien se promueve a sí mismo, está promoviéndose a él, la gloria para él, no para Dios. ¿Y saben cuál es el punto? ¿A quién le mostró esos tesoros? A los que finalmente vinieron y destruyeron Jerusalén. O sea, les dijo, miren todo lo que tengo. Los babilonios dijeron, uy, pero todavía no. Pasaron 100 años para que finalmente ellos vinieran contra Jerusalén. Así que el que piense estar firme, mire que no, caiga. Se sintió muy firme Ezequías. Y vea lo que hace. El profeta Isaías le da una advertencia que retumba en los oídos de Ezequías y debe retumbar en nuestros oídos. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová, por haberle mostrado todos los tesoros a los babilonios. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La única razón que hay detrás de eso es que eso fue un acto de orgullo, simplemente. Y eso puede estar escondido de los hombres. Cuando uno lee relatos no alcanza a percibirlo, pero el profeta de Dios sí lo vio. Dios envía al profeta que lo diga. Y entonces Dios le da una advertencia. Le dice, Ezequías, ya que mostraste todos tus tesoros, por orgullo, te van a humillar. No va a suceder en tus días. Va a suceder en los días de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Mire la respuesta de Ezequías. Segunda de Reyes 20:19. Si a usted le dicen eso, ¿cómo respondería? Mire la respuesta de Ezequías. Y yo le llamo a este respuesta de Isaías un consuelo insensato. Mire la respuesta de Segunda de Reyes 20:19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Buena? ¿Buena? Notan que el hombre ya no está tambaleando, ya la tentación le dio con todo, ya está ciego espiritualmente, eso no es bueno. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Un hombre de vista corta. ¿Notan la vista corta de este hombre? Bueno, por lo menos en mis días habrá paz. ¿Pero qué le deja a sus descendientes? Así somos nosotros, hermanos. Tomamos decisiones con inmediatez. Tomamos decisiones por el hoy y el ahora. Y nunca nos sentamos a pensar las consecuencias de esa decisión a largo plazo. ¿Qué va a pasar con esta decisión en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años? Usted tiene que aprender a prever eso. A través de la sabiduría que Dios nos da. Porque hay decisiones que no parecen malas en el momento, pero que a largo plazo van a traer consecuencias para nosotros.
y para nuestra familia. Y no podemos consolarnos insensatamente como Ezequías. Al menos en mis días hay paz. Eso es miopía espiritual. ¿Sabe qué pasa después? El recuento es largo. Está en Segunda de Reyes capítulo 21 al 25. 5 capítulos, que por supuesto no los vamos a leer acá. Pero les resumo. 110 años después cayó Jerusalén. ¿Notan? No en los días de Ezequías. 110 años después. 6 reyes se levantaron después de Ezequías. Todos descendientes de Ezequías y descendientes de Ahí. 6 descendientes. Uno detrás del otro. Y solo uno de esos 6 hizo lo recto a los ojos de Jehová. Josías. Solo Josías. El hijo de Ezequías, su heredero inmediato, ¿sabe quién fue? Le voy a decir el nombre. Y ese nombre debe hacer temblar a cualquiera. El más infame rey de Judá. Manasés. Si usted ha leído la historia sagrada, usted escucha a Manasés y se tapa los oídos. El infame Manasés, el rey más impío que vio Judá. Y esa impiedad de Manasés fue lo que determinó finalmente la decisión de Jehová, según el relato bíblico. Por la impiedad de Manasés, Dios determina irrevocablemente traer el cautiverio sobre Jerusalén y destruir el templo. A primera vista, quizá no alcanzamos a ver la relación entonces de la decisión de Ezequías de mostrar los tesoros a los babilonios y la destrucción de Jerusalén 110 años después. No alcanzamos a relacionar. Pero el punto es este, hermanos. Al mostrar sus tesoros, no solo mostró orgullo, como dije antes, sino que él estaba haciendo un tratado de paz con los babilonios. Es decir, ¿cómo funcionaban las cosas en ese entonces? Bueno, hoy parece que no es diferente. Las potencias mundiales ofrecían protección a los reinos menores. Y eso no es gratis. Tenían que pagar tributos anuales. Es decir, Ezequías se está comprometiendo con Babilonia para que ellos los protejan de Asiria. Pero hay algo que Ezequías no previó. Que finalmente Babilonia derrotaría a Siria y emergería como el imperio más grande de ese entonces. ¿Notan la visión corta de Ezequías? Ahora, claro, uno dice, bueno, como hombre, ¿cómo podía saber eso? No podía saberlo. Pero Dios sí. Y no consultó a Dios. No lo hizo. Así como consultó a Dios en otras cosas, en este momento cuando lo visitan los emisarios del rey de Babilonia, él no fue y consultó al profeta de Dios y preguntar, ¿será que es bueno que le muestren los tesoros? Si él hubiera consultado al profeta, ¿qué le hubiera hecho el profeta? Como buen consejero le hubiera dicho, ¿por qué se lo quieres mostrar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Es que quiere mostrarle la grandeza de Jehová? Y entonces hubiera salido a flote el orgullo y él hubiera tenido que confesar, quiero mostrarlo para mostrar que soy grande y que tengo cómo pagarles a ellos para que me protejan. Ay, está dejando de confiar en Jehová. El Jehová que lo libró de los asirios matando a 185,000 asirios en una sola noche con un solo ángel. Ahora está colocando su confianza en Babilonia. Pero así como Ezequías, ¿cuántas decisiones nosotros tomamos sin consultar a Jehová? Decisiones, déjenme decirles, hermanos, otra vez, que no son malas en sí, que al parecer al principio muestran un beneficio inmediato, pero que a largo plazo van a traer la ruina espiritual, no solo nuestra, sino también de nuestra familia. ¿Sabe cuál fue la consecuencia final? Los ejércitos babilónicos subieron contra Jerusalén 110 años después. Los ejércitos babilónicos subieron contra Jerusalén, la destruyeron y también saquearon todos los tesoros del templo. Dice así el texto sagrado. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, Jerusalén.
cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, rey de Babilonia, descendiente de Ezequías. 6 generaciones después. Él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, tal cual había dicho Isaías a Ezequías. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. ¿Cuándo lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Isaías se lo dijo a Ezequías. Tal cual. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Mi mensaje para ustedes hoy es este. Antes de tomar una decisión, pensemos. Pensemos en las consecuencias que traerá. No solo a corto plazo. No solo pienses en los beneficios inmediatos de esa decisión, sino sobre todo a largo plazo. Pidámosle a Dios sabiduría y ojos para ver más allá de nosotros mismos. Que Dios nos permita trazar una ruta y mirar qué va a pasar con esta decisión que yo tomo en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años. Y Dios nos va a dar sabiduría. Y si usted ve que esa decisión a largo plazo lo va a alejar de Dios, va a traer consecuencias espirituales sobre sus descendientes, no la tome. Por más que esa decisión sea legítima en este momento. Terminemos con 3 aplicaciones puntuales, hermanos. Considerando esta historia de Ezequías, lo primero que yo puedo pensar es que ningún ser humano, ninguno, está exento de pecado. Por muy piadoso que sea, ninguno está exento de pecado. Por eso Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Pero si hubo uno sin pecado. Un único ser humano que fue sin pecado. Perfecto. Justo, absolutamente justo. ¿Ese quién fue? Jesucristo. Jesucristo. Y mire, Jesucristo tomó decisiones a largo plazo. Y la mayor decisión a largo plazo que él tomó, ¿sabe cuál fue? Ir a la cruz. Según Isaías, él fue a la cruz porque él vio el fruto de su aflicción. O sea, déjeme ponerle de una manera personal. Jesucristo en la cruz miró 2000 años más adelante y nos vio a nosotros, una comunidad de creyentes, salvos por su obra en la cruz. Y eso lo sostuvo en la obra redentora. Totalmente lo contrario a Ezequiel, ¿no? Jesucristo pensó en sus descendientes, en su pueblo, en sus hijos. Y aunque para él ese momento, esa decisión le trajo dolor, le trajo la copa amarga, se sostuvo mirando a largo plazo cómo la voluntad de Dios iba a ser prosperada. Pero segundo, los momentos de mayor peligro son los momentos de mayor bendición, física y espiritual. Acá no me estoy deteniendo simplemente a pensar cuando usted tiene riqueza y bienes materiales, o que le está yendo bien en su carrera profesional o en su matrimonio, no. No solo estoy pensando eso, estoy pensando también espiritualmente. Cuando usted está bien con el Señor, cuando está andando, cuando está comprometido con Dios. Mucho cuidado, ese va a ser el momento de la gran tentación. Y si usted está confiando en usted mismo, si usted piensa que está ahí es por sus propias fuerzas y no está reconociendo que es por Dios, entonces está listo para la caída. Ojo, ojo, antes de la caída viene el enaltecimiento, nos dijo el proverbio. Y para terminar,
volviendo al texto con el que encabezamos. Pequeñas decisiones siempre traen grandes consecuencias a largo plazo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Una pequeña mosquita en un perfume lo echa a perder. Así, dice el sabio, así, una pequeña locura. ¿Nota cómo lo dice? ¿Cómo Ezequías? Una pequeña locura. Una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No al necio. No está hablando del necio, ¿nota? El necio, y si usted lee Eclesiastés 10, versículos 2 y 3, habla del necio. El necio es necio. Usted espera que el necio tome malas decisiones, pero aquí está hablando del sabio y el honorable, como Salomón, como Ezequías, como Elías, como Moisés. El sabio y el honorable puede tomar una decisión, como decimos nosotros, se le fueron las luces. No, no se le fueron las luces. Es que no escuchó las advertencias. Así, una pequeña locura puede echar a perder una vida y la vida de otros a largo plazo. Aprendamos a pensar y a tomar decisiones a largo plazo.